Presentamos en esta ocasión, lo hemos presentado en noviembre, pero ya estamos haciendo una segunda edición, el libro titulado Los escritos esotéricos en el original era de Madame Blavatsky, la señora Blavatsky, y como la señora Blavatsky no le gustaba que a Elena, que HPV le llamaran así, lo hemos cambiado por Los escritos esotéricos de Elena Blavatsky, compilados por Daniel Calvel en la editorial Lagón. Este libro es una joya por muchísimas razones. Una de ellas, no la más importante, es que es un libro prohibido. A principios de año publicamos el libro de Comentarios a la Doctrina Secreta, que lo califiqué como libro perdido, pues eran las clases que los discípulos de Blavatsky tenían haciendo preguntas sobre la doctrina secreta, ¿no? Y ese libro se perdió hasta los años 80, que lo recuperó la Logia Unidad de Teósofos. Estaba transcrita, tuvieron que pasar eso al inglés y luego eso lo tradujimos al castellano. Bien, entonces esa obra para mí es el libro perdido, ¿no? Hay más libros perdidos de Blavatsky, como el tomo 3 y parte del tomo 4, pero esas clases se perdieron durante muchos años, no se habían encontrado. Bien, este es el libro prohibido. ¿Por qué es el libro prohibido? Porque aquí se reúnen, hasta donde sabemos, todas las instrucciones esotéricas de la sección esotérica de la Sociedad Teosófica que creó Blavatsky por orden de sus maestros. Blavatsky cuando va a Londres, los 4 últimos años de su vida, los más productivos absolutamente de toda su vida a nivel de la enseñanza, ahí fue cuando escribió y publicó La Doctrina Secreta, La Clave de la Teosofía, la Voz del Silencio, se inició el glosario teosófico, que primero empezó con un glosario de la Clave de la Teosofía, etcétera, etcétera, etcétera. También creó la revista Lucifer, también atendía a los intelectuales de la época que venían a hablar con ella, y además tenía tiempo de tener un grupo, la Logia Blavatsky, que le ayudaban en todos estos proyectos y que recibían instrucción de ella, y creó además una sección esotérica para aprender la enseñanza más profunda, no solamente teórica, sino también práctica, o sea, el inicio del chelado, del discipulado. La gente que entraba en ese grupo era sometida a prueba, tenía que hacer un juramento, y todas esas instrucciones que se copiaban a mano en aquel tiempo, y luego una copia iba a Estados Unidos y la otra a la India. Fue también una época muy fructífera, y entonces este libro nace de la recopilación de todo ese material que se estuvo dando en las instrucciones esotéricas de la sección esotérica de Blavatsky. ¿Qué ocurre? ¿Por qué es prohibido? Es prohibido porque este libro, en realidad, en aquel momento era, como podréis ver en muchas secciones, es privado y confidencial. Solamente era para los miembros de la sección esotérica, estrictamente privado y confidencial. Pero cuando muere Blavatsky y Mead, su secretario, y Annie Besant reúnen todo el material disperso, inacabado de Blavatsky, se encuentran con que ya parte de estas instrucciones había malos discípulos, digámoslo así, que las habían pasado a otros, estaban circulando por muchos lugares, y entonces tomaron la decisión de incluir
en lo que luego fue el tercer tomo de la Doctrina Secreta, no el que se perdió de Blavatsky, sino el que luego fue el tercer tomo de la Doctrina Secreta, que luego esos 3 tomos se dividieron cada uno en 2 y tenemos los 6 actuales. En ese tercer tomo que compila Mead y Besant, incluyen todo lo que en aquel momento tenían sobre la sección esotérica, las instrucciones de la sección interna. Entonces, hasta ese momento era prohibido, aquí está Mead, hasta ese momento era una información prohibida solo, pero dada las fugas, ¿no?, de información, decidieron, antes de que se malinterpretaran o se tergiversaran, decidieron incluirlas en el tomo 3. Entonces, esas enseñanzas eran para el grupo de la sección esotérica. Entonces, imprimirlas públicamente, mucha gente lo ha criticado como algo que no se debería hacer, ¿no? Entonces, es un tema complicado. Daniel Campbell escribió un texto dando sus razones de por qué había hecho, primero para su propio estudio y luego para los estudiantes que deseen indagar en estas enseñanzas que es más profundas que lo que se publica en la Doctrina Secreta o en otros libros, y tuvo que dar sus explicaciones, ¿no? Para él, primero, todo lo que está escrito ya no es esotérico, por lo tanto, que se publique o no tendría demasiada importancia en ese sentido, ¿no? Por otro lado, la propia Annie Besant publicó lo que había en aquel momento. O sea, hace ya más de 120 años que están publicadas parte de estas instrucciones esotéricas, ¿no? Y además, ha pasado mucho tiempo, ha habido mucha información después de otros mensajeros, y no digo que esté obsoleta, porque en absoluto está obsoleta la información que hay aquí, lo reitero. O sea, aquí hay una cantidad de información de niveles esotéricos, pero también para el discipulado, para la propia instrucción de aquel que aspire a las iniciaciones, a los misterios, al conocimiento más profundo de la naturaleza, como lo quieras llamar, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido que hoy en día esto esté ahí para unos pocos en vez de poder publicarlo para todos los estudiantes. Es un libro, como podéis ver, muy gordo, tiene 782 páginas. La primera edición ya se ha vendido, estamos haciendo la segunda edición y, como veis, por lo menos desde nuestro punto de vista, está muy bien editado, es elegante y no desmerece el contenido. Tenemos que destacar también de este libro que la portada, si veis, la imagen del centro es Lucifer. Era la imagen de la revista creada por Blavatsky. Esta imagen, más el símbolo de la Sociedad Teosófica, etcétera, magistralmente ha hecho esta combinación. Lo tenéis aquí abajo. Homasipe es portugués y le llamó Lucifer en 2018. Tiene variantes de esta misma imagen, pero esta fue la que más nos gustó. Él nos ha cedido la imagen amablemente, dado que es también un devoto de Blavatsky como nosotros, y quería honrar, ¿no?, este libro con su imagen. Tenéis una reflexión de José Siffre sobre Blavatsky, que estaba en un escrito que se hizo después de la muerte de Blavatsky, In Memoriam, y las imágenes hemos utilizado las que nos coloreó Olga Sarnina, rusa, que hace unos trabajos maravillosos. Y aquí otros libros de la colección. Bueno, hemos incluido láminas que en el original eran en color. El facsimil que preparó Daniel Campbell no las hizo, pretendía ser lo más barato posible para llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Pero nosotros hemos preferido, aunque nos gastáramos más dinero y ganáramos menos, poder incluir estas láminas con sus explicaciones. Son muy pocas, también es verdad, pero que hacen que esto sea más completo, más elegante, más bello
y evidentemente lo más importante, el contenido. Aquí hay un caudal de sabiduría que me parece a mí que tenemos para muchas vidas. Pues nada, os recomendamos este libro, es de los primeros que la editorial Dagón está publicando, que pretende sobre todo todos los libros, todo lo que vamos a hacer para el futuro, si los dioses nos ayudan. Nuestra idea es llevar a los estudiantes los mejores libros de estos personajes, maestros, mensajeros de la fraternidad blanca, que tanto nos han dado, tanto conocimiento nos han transmitido, y uno de los principales para nosotros es Blavatsky. Esperemos que os guste el libro. Hasta pronto.